Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Si usted cree que los milagros no existen, ¿cómo se fueron los niños tranquilitos? Y eso no siempre sucede, ¿no? En los últimos días ha estado rondando en mi mente un tema muy particular, que es lo que vamos a compartir el día de hoy. Y este tema particularmente el viernes más o menos yo estaba pensando en otra cosa, es decir, en hablar de otro tema en este domingo. Sin embargo, el viernes, llevando a mi sobrina al aeropuerto, una conversación que tuve con ella, pues el Señor me mostró que tenía que continuar con este tema, ¿no? Es bastante interesante porque de alguna forma involucra el propósito por el cual usted es creyente, por el cual yo soy creyente, el propósito también por el cual nuestro Señor Jesús vino, ¿no? Que es muy importante. De alguna forma tener un propósito en la vida, tener un propósito en las cosas que hacemos es muy importante, ¿no? Porque de alguna forma el propósito nos da una luz, nos da un norte, nos dice, bueno, ahí es a dónde vamos a llegar, nos da una visión de alguna forma, ¿no? Y esto tiene que ver con nosotros, porque de alguna forma en estos días, y muy particularmente en estos días 2013, en los 2000, la Iglesia de Cristo, la iglesia que se ostenta como una iglesia de Cristo, ha distorsionado muchas veces sus metas, y ha distorsionado muchas veces sus mensajes, ha distorsionado muchas veces el cómo percibe la persona de Dios y cómo percibe el cristianismo, ¿no? O sea, el cristianismo que se vive muchas veces en estos días es muy diferente al cristianismo que se vivía en los primeros años. El domingo pasado nuestro hermano Ariel estaba compartiendo acerca de Hechos, capítulo 2, y de alguna forma Hechos capítulo 2 tenía una connotación histórica muy importante, pues porque ahí comenzó el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿no? Y cómo los cristianos percibían la inminencia del reino de Dios, es decir, el reino de Dios viene ya, ¿no? Y de alguna forma esa percepción obraba en sus vidas de tal manera que ellos se desprendían de todo lo que tenían. Para ellos es muy natural, bueno, si ya el reino de Dios viene en una semana, en un mes, el siguiente año, como tener una casa tan grande o tener tantas posiciones no tenía sentido. Vendían todo y lo ponían en un tesoro público, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Quisiese que orásemos, por favor, si puede usted inclinar su cabeza, puede acompañarme, pidiendo la dirección de Dios y del Espíritu Santo para que esta disertación, para que Dios sea reproches por todos nosotros. Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Agradecemos, Señor, que te hayas fijado con nosotros los pecadores, Señor, y nos hayas ofrecido salvación, Señor, por gracia. Te damos tantas gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque de los indignos, Señor, has tomado pueblo. De los indignos has tomado un pueblo que alaba tu santo nombre y lo transforma, Señor, día a día con tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. No sé, digo, el año pasado, sí, ustedes vieron las Olimpiadas, ¿no? en Londres. Pues son las Olimpiadas, se arreglan muy bonitas las ciudades, hacen obras públicas, obras de transporte, los estadios son remozados, la gente va muy contenta. Hay una prueba en las Olimpiadas, particularmente que es el maratón, ¿no? Recuerda que son 42 kilómetros con 300 metros, ¿no? Y es una prueba muy extenuante. Digo, yo correr 100 metros ya me fatigo, subir los pisos es fatigoso para mí, ¿no? Me imagino correr 42 kilómetros, ¿no? Sin embargo, esta prueba tiene un antecedente histórico. Más o menos allá por el 500 antes de Cristo hubo una guerra entre Atenas. Recordar que en Grecia pues, eran ciudades que se comportaban como estados independientes, y los persas con Darío I, que de alguna forma también tuvo algún contacto con Daniel particularmente, ¿no? Bueno, esas guerras se llaman las guerras médicas por los medos, no porque los doctores hayan estado peleando ahí, sino por los medos persas, ¿no? En esa guerra ellos estaban en el Peloponeso peleando, y tenían que correr hacia otras ciudades para pedir auxilio, ¿no? Particularmente un hombre que se llama Filipides. Si usted le quiere poner nombre a un sobrino, a un niño, a un ahijado, pues le puede poner Filipides. Él estaba en la batalla, estaba arreciando la batalla, y él corrió hacia Troya, que son más o menos 900 kilómetros, para pedir ayuda, ¿no? Y los troyanos fueron en su ayuda, ¿no? Regresando ya hacia la batalla propiamente, vencieron los atenienses en esa batalla,
y él corrió los 42 kilómetros que separan Atenas del lugar de la batalla, y corrió hacia Atenas con un grito, y ese grito: hemos ganado. Era un grito de victoria propiamente. La tradición cuenta que el hombre cayó muerto tiempo después. Ahora, no cayó muerto por la distancia, sino por las heridas de la batalla, ¿no? Entonces, de ahí en adelante el maratón se corre en representación de eso, propiamente, ¿no? Pero de alguna forma, lo que trato de decir es que este hombre estaba muy comprometido con el mensaje que tenía que dar, ¿no? Y tan es así que no importó que él estuviese herido y estuviese desfalleciendo hasta la muerte, para correr los 42 kilómetros que separaban el campo de batalla de la ciudad, y de alguna forma proclamar un evangelio. ¿Por qué digo un evangelio? Porque recordaremos que el evangelio como tal es una buena noticia. Es decir, cuando los reyes nacían, salía un heraldo corriendo y decía: un rey ha nacido. Ese es un evangelio. De alguna forma, cuando los ángeles vinieron a proclamar el nacimiento del rey Mesías, era un evangelio, ¿no? En este caso, el evangelio es una buena noticia, una batalla militar. Se proclamó, y se proclamó con toda la convicción y el conocimiento de este hombre que se llama Filipides, que al final murió en ello. Y esto quiero que lo guarde mucho en su mente, porque al final lo vamos a disertar. Vamos a Lucas capítulo 4, por favor. Lucas es el único evangelista no judío propiamente, era griego. Él hizo una investigación muy metódica acerca de la persona de nuestro Señor Jesús, y de hecho es una obra en dos tomos. El segundo tomo de esta obra pues, es el libro de los Hechos. Capítulo 23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía, y ahí despliega toda una genealogía, ¿no? Es interesante porque comienza diciendo que Jesús tenía como 30 años. Esto a nosotros nos puede causar no mucha impresión. Sin embargo, en el mundo judío, en el mundo medio oriental, era muy importante, porque un hombre se consideraba un hombre tal cual, con autoridad moral, con autoridad para enseñar en la sinagoga hasta los 30 años. ¿Sí? O sea, yo por lo tanto soy un muchachuelo todavía, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, Lucas de alguna forma estaba mencionando que Jesús como tal ya tenía 30 años y cubría el requisito de enseñanza dentro de la sinagoga. Habla sobre una genealogía, y me quiero centrar en el capítulo 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. ¿Por cuántos días? 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora, aquí marca 40 días, no es un incidente aislado. Es decir, ¿cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años, ¿no? De alguna forma. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte Sinaí? 40 días también, ¿no? Ahora, aquí el detalle es: nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí estuvo tentado y no comió nada. ¿Qué escena le recuerda esto? Semana, ¿no? Es decir, los judíos, los israelitas tal cual estaban rondando por el desierto y ya comenzaron a tener hambre, pero el Señor les había prometido algo. Les había prometido que ellos serían una nación, propiamente, una nación para gloria del nombre de Dios. Por lo tanto, en mi mente debió haber caído el pensamiento de decir: bueno, si el Señor nos ha prometido esto, hemos visto su gloria, pues de alguna forma no nos va a dejar morir, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo que hicieron los israelitas? Murmuraron. Bueno, ya estamos aquí, nos vamos a morir de hambre, yo no sé por qué salimos de Egipto, allá había muchas cosas buenas, siendo que eran esclavos, y bueno, y querían regresarse allá, ¿no? Y el Señor fue cuando de alguna forma les concedió el maná, ¿no? Ahora, nuestro Señor Jesús en ese momento no había comido nada, era muy normal que su cuerpo demandara comida. Dice el versículo 3: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra de Dios. Él en ese momento estaba, por causa del Espíritu Santo, estaba ahí. Había la voluntad de Dios era que él estuviese allí haciendo algo propiamente, ¿no? Sin embargo, Satanás en su momento le decía: ¿qué es más importante? ¿La voluntad de Dios o tus necesidades físicas? Ese es el dilema. ¿Qué es más importante? ¿Qué era más importante para Israel? ¿La voluntad de Dios o su necesidad física?
Jesús, nuestro Señor Jesús, lo marca muy claramente. Es más importante que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más importante. El mensaje de Dios es más importante que mis necesidades físicas. Y eso es un principio muy importante, hermanos, porque muchas veces, y más en el cristianismo que vivimos en estos días, ponemos nuestras necesidades físicas por encima de ¿qué? Del mensaje. Y de ahí se deriva alguna teología que dice que Dios nos tiene que prosperar cualquiera que sea nuestra situación. Y para Dios es más importante prosperarnos que su mensaje. Y aquí vemos que no, que es contraria. Esa idea es contraria a la voluntad de Dios. Gracias. Es mucho más importante el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, que nuestras necesidades físicas. Por lo tanto, ¿qué es más importante? ¿La gloria de Dios o nosotros? La gloria de Dios. ¿Por qué? Porque implícitamente, para cumplir la voluntad de Dios, el Señor nos va a sustentar de alguna manera. Dios nos va a sustentar para cumplir su propósito. Ese es el mensaje ulterior. La respuesta de nuestro Señor fue pues, muy atinada. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, que está de alguna forma trayendo a colación el hecho de Éxodo. Es decir, en ese momento donde Israel estaba demandando un alimento, fue cuando originalmente se hizo este comentario. Ahora dice versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Cuál era el plan de Dios? Jesús era el Mesías. Jesús era Dios. Sin embargo, sabía que había un ministerio. Satanás no sabía más o menos cuáles eran los detalles de ese asunto. Pues sabía que era un ministerio y de alguna forma intuía que en ese ministerio había sufrimiento. De alguna forma, lo que le estoy diciendo, evítate el sufrimiento. De todos modos, tú vas a ser rey. Yo te puedo evitar la fatiga del sufrimiento, ponerte en un estado de gracia, y de alguna forma tú vas a ser rey si tú te postras y me adoras. Digo, la cuestión no era gratuita, ¿no? No solamente te iba a poner sobre los reinos de la tierra, sino además había que tener un sentido de subordinación. Y muchas veces nosotros nos queremos pasar por alto todo el método, es decir, bueno, pues ¿para qué sufro, no? Si de todos modos el Señor me va a prosperar, pues bueno, puedo hacer esto, ¿no? Que no es tan claro. ¿Se da cuenta? Puedo evitarme el sufrimiento. No es así, hermano. El sufrimiento va implícito al mensaje. El hecho de que nosotros seamos heraldos del mensaje implicará muchas veces que sufriremos. Porque ese mensaje es contrario a ¿quién? Al mundo, a sus deseos. Y nosotros somos constatarios, es decir, contestamos esa filosofía del mundo con el mensaje de la cruz. Y es muy diferente. En el versículo 8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él ¿quién? Solo servirás. ¿En qué condición? Cualquiera que ésta sea. Si para servir a Dios implica, en este caso, para servir a Dios, a nuestro Señor Jesús, le implicaba morir en una cruz, ¿Él lo iba a hacer? Si para servir al Señor a usted le implica dejar mamá, papá, trabajo, dinero, hijos, lo que sea, ¿usted qué debe de hacer? Hacerlo. No mirando atrás, hacerlo. Porque esa es la voluntad de Dios. Dice, y le llevó a Jerusalén y se puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y él todavía se atreve a citar la escritura, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se aparta de él por un tiempo. Es decir, ¿qué es más importante? ¿El mensaje o tu gloria personal? Era más importante el mensaje. Le voy a decir por qué. ¿Y por qué lo vinculo con un mensaje? ¿Por qué? Porque el capítulo 4 continúa con eso. Dice, después vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. ¿Cuántos años tenía?
30. Entonces él ya podía entrar en la sinagoga y hacer ¿qué? Enseñar. Dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Usted ubíquese en la escena. Los libros no eran como estos. Era un rollo. Toma el libro y en el pasaje alterno de Juan dice que abre el libro, busca el pasaje, lo encuentra en Isaías capítulo 61. Y dice, empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando en ese momento? En la porción de Isaías, ¿quién habla? El Mesías está hablando. Está hablando en primera persona. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y habla de la misión del Mesías, que era, de alguna forma, iba acompañada de ¿qué? De milagros. Porque iba a darle vista a los ciegos, iba a quebrantar a los desvalidos, le iba a dar esperanza a ese tipo. Y esas señales, ¿para qué iban a servir? Porque él estaba predicando un mensaje de Dios. Ahora, el mensaje de Dios, aquí Jesús lo dijo parcialmente. Porque en Isaías, en el texto original, dice que el día de la venganza de nuestro Señor, el año agradable de nuestro Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Primero vemos que las señales y prodigios que el Mesías iba a hacer iban para de alguna forma acreditar el mensaje. Ese era el propósito. ¿Qué era más importante, las señales o el mensaje? Era más importante el mensaje. ¿Por qué? Porque de alguna forma las señales apuntalaban el mensaje. Apuntalaban el mensaje. Digo esto porque también hay una corriente del cristianismo, o en las creencias actuales, de que el Señor nos tiene que sanar de alguna manera. Digo, Dios lo hace, y eso sin equívoco. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el mensaje. El mensaje. Bueno, esto es muy importante. Vamos a Hebreos. Ponga su dedo aquí porque vamos a regresar. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es decir, bajo muchos métodos, en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas, muchas maneras, por sueños, por visiones, por una relación personal a través de una nube, por vellocinos, en mil maneras, dice, en estos posteriores días nos ha hablado ¿por quién? ¿Cuál fue el método de Dios para hablarnos? Su encarnación. ¿Se da cuenta? Aquí nuestro Señor vino a hablarnos ¿cómo? Personalmente. Personalmente. Vino en persona. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. ¿Quién era ese mensajero? Dios mismo. ¿Se da cuenta? Dios en persona, aquí entre los pecadores, proclamando su mensaje. Dice, el cual, el siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que Dios. Ahora, el que él viniese personalmente a dar el mensaje implicó muchas cosas, ¿no? En principio implica de alguna forma que él se humanara, tomara forma humana. Implicó sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, la comunión perfecta que había con Dios el Padre, Dios el Hijo, se rompió. Porque el Señor cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Así fue. Pero él proclamó el mensaje de Dios. Y eso es muy importante, hermanos. Vamos a Hechos, a Hechos capítulo 2.
que es la predicación de nuestro hermano Ariel de la semana pasada. ¿Se acuerdan que los discípulos, usted ubíquese la escena, corramos la escena un poquito atrás, está en el ceder de la última Pascua, está nuestro Señor Jesús celebrando el ceder con todos los elementos. Hubo algunas variaciones sobre el ceder que los discípulos al principio no entendieron, y bueno, después lo entendieron. Y al final, en esa misma situación, Pedro se levanta y dice: Señor, yo, si tengo que ir hasta el fin del mundo contigo, lo voy a hacer. Jesús, nuestro Señor, que le dice: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me abrazará 3 veces, ¿no? Llega, sucede todo el barullo de Getsemaní. Le corta, Pedro saca una espada, le corta la oreja a un tal Malco. Nuestro Señor Jesús se la vuelve a pegar, no sé con qué, pero bueno, se la vuelve a pegar, y comienza todo el asunto de los juicios entre Anás, entre Caifás, entre Herodes, Pilatos. Va nuestro Señor Jesús, y a medida que va transcurriendo el tiempo, los discípulos ¿dónde se van poniendo? Más atrás, y más atrás, y más atrás, y más atrás, donde nadie me ve. ¿Se acuerdan? Está nuestro Señor Jesús crucificado. Usted, como discípulo, ¿cómo se hubiese sentido? Porque el hombre que estaba crucificado se había proclamado como rey, autoproclamado, y él decía que su reino era eterno. Y en ese momento, ¿dónde estaba? Muerto. Todas sus esperanzas, ¿dónde quedaron? En los suelos. Pasan 3 días. Dice que unas mujeres fueron, no sé, pensando en qué, queriendo ungir, que era una costumbre judía, el pueblo, lavarlo bien, porque no hubo tiempo ni tan siquiera de lavarlo bien. Lo pusieron de una manera muy expedita en la tumba. Digo esto porque, bueno, eran 2 o 3 mujeres que iban queriendo quiénes iban a mover la piedra. Es normal, digo, la situación era tan confusa, y eso hace más válido el relato de los evangelios, porque había una confusión total. Las mujeres van, no saben qué es lo que van a ir a hacer propiamente. Ven un ángel, no lo reconocen. Ven a nuestro Señor Jesús, no lo reconocen. Van corriendo, los discípulos van corriendo también a la tumba, no ven nada. Maravilloso, totalmente. ¿Se da cuenta? El Señor ha resucitado. Sin embargo, Pedro, ¿cómo se sentía con Jesús? Avergonzado. Estaba el incidente de la negación. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesús, los discípulos se fueron a pescar? Normalmente, cuando hay una decepción, regresamos a lo que nos es básico. Y Pedro está pescando, y escucha una voz de la orilla y le dice: echen la red del otro lado. Usted imagínese la mente de Pedro. Eso ya lo había sucedido. Ya le había sucedido. ¿Qué es lo que hace Pedro? Se tira al mar de Galilea, y va a la orilla. Ya sabe quién es. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿dónde estaría Pedro? Perdido. Capítulo 2 del libro de Hechos, versículo 14. Entonces Pedro, el mismo Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Y empieza todo un discurso de cómo los judíos habían ¿qué? Matado al Mesías. Matado al Mesías. Pedro, hablando sobre eso. Porque Jesús resucitó, Él lo vio personalmente. Él lo vio. Y empieza ¿a qué? A predicar el mensaje propiamente. De tal forma y con tal poder del Espíritu, que todos los presentes que estaban ahí, que dijeron: ¿qué haremos? ¿Cómo nos puede perdonar Dios esto? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quién fue el actor actuante, vale la redundancia, en la conversión de estas personas? Pedro. El discurso de Pedro, la elocuencia de Pedro, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿en dónde? Hasta la última tierra. Cuando el Espíritu Santo descendía, les iba a dar ¿qué? Poder, obviamente. ¿Y ese poder era para qué? Para hacer noches de milagros,
¿Para qué iba a hacer eso? Para hacer un culto de sanación. ¿Para qué iba a hacer eso? Para predicar el mensaje. Para eso. Para eso era el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué digo esto? El mensaje de la cruz es contrario y extraño a todo lo que nosotros somos. El mensaje de la cruz es contrario y extraño a todo lo que nosotros somos. El ego por encima de la mansedumbre. El amor por encima de la venganza. La humildad de nuestro Señor Jesús por encima de lo que nosotros somos. Es contrario a todo lo que nosotros somos. Ese es el poder del mensaje. Y en ese mensaje hay un Dios airado, totalmente airado. Y hay un juicio sobre la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso dice que es el día de la venganza del Dios nuestro. Y así como los judíos, nuestra primera respuesta debería de ser o pregunta: ¿qué podemos hacer? Porque Dios ya lo decretó y nosotros somos culpables. Somos culpables. Y estamos condenados, totalmente condenados. Y Dios es justo por hacerlo. Y en ese mensaje, ¿qué cree que hay también? Hay una cruz. Hay una cruz. Donde el Señor cargó el pecado de ¿cuántos? De todos nosotros ahí. Ahí. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa cruz, hermanos, en esa cruz, Dios no estaba venciendo la maldad por un incidente aislado, sino que Dios estaba venciendo la maldad a través de ella misma. ¿Por qué? Porque pensaron que matando a nuestro Señor Jesús iban a eliminar su nombre. Pensaron que matando a nuestro Señor Jesús iban a eliminar el mensaje. Pensaron que matando a nuestro Señor Jesús iban a poner a Dios postrado. ¿Y quién fue el que venció? Jesús. En una cruz. Y ahora vive. Y porque Él vive, nosotros podemos tener vida. Y esa cruz, que es un elemento de juicio, hermanos, se transformó en el trono de Dios, el trono de su victoria. Y Él murió exactamente ahí. Porque algunos dicen que Él no murió. Murió por sus pecados. Y pareciera ser que muchas veces nosotros queremos predicar un Dios que no está airado, que es toda bondad de una forma distorsionada, y que además acepta a todos en un reino que no hay justicia. Y además nosotros quisiésemos predicar a un Jesús totalmente fuera de la cruz. Y no es así, hermanos. Hay un Dios que está airado. Y el sentimiento que Dios le causa al pecado es ira. ¿Quién podrá escapar de la ira de Dios? ¿Quién podrá hacerlo? ¿A dónde puedes huir de la ira de Dios? En ningún lado. Y el mensaje de Dios es ese. Y el mensaje en donde Él ha estado tan comprometido, aún para dar su vida por ello, es ese. El juicio de Dios está aquí. Tú estás en el juicio de Dios. Y la única manera de tú individualmente poder escapar del juicio de Dios es que comparecer ante una cruz, a los pies de una cruz. Comparecer delante de la cruz. Y el Señor dice que nos llama, y somos llamados a comparecer a esa cruz. Pide al Señor que te conceda el arrepentimiento, de tal manera que te salve y te regenere. ¿Cuál es la respuesta ahora nosotros como creyentes a ese mensaje, a esa cruz? Fíjense lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 1 y el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2,
Dice, más vosotros, le está hablando a los creyentes que estaban como destinatarios de esa carta, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? Usted ha sido tomado de entre los impíos, de entre los pecadores, de entre los indignos, con una razón. ¿Cuál es? Ser testigo. ¿De quién? De Él. El propósito por el cual usted está ahora en esta época es convocar pueblo, el pueblo del reino de Dios. Y usted está en ese propósito. Si usted es creyente, usted debe estar comprometido con el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, como ya lo he dicho, es que convocar pueblo. Y usted tiene que ser un heraldo de ese mensaje. Usted es un embajador de Dios. Y no con esto usted siéntase en una posición superior. No, usted tiene un ministerio, y ese ministerio es anunciar a Dios, anunciar el mensaje. Ese es el propósito. El propósito de Dios no es en este momento darle prosperidad o ausencia de sufrimiento, que las cosas, todas las cosas en su vida se acomoden. No. El propósito de Dios para con usted, que es creyente, es que usted sea un testigo de su gloria. ¿A quién? A todos. ¿Por qué digo que el viernes apuntaré esta idea? Por lo siguiente, iba llevando yo a mi sobrina que viene normalmente aquí a la iglesia. Ella está estudiando nefrología, o sus últimos años de nefrología, y me estaba comentando que él tiene un amigo, o ella tiene un amigo que se llama Juan, para que ore por él. Juan es doctor, también médico, también estudiando nefrología, y está ya en un nivel superior a ella. Dice que desde el momento que él se enteró que ella era creyente, comenzó a burlarse de ella, a decirle, bueno, usted es una santurrona, bla, 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 lo típico que nos dicen todos, ¿no? Sin embargo, dice que la semana pasada este muchacho fue con mi sobrina muy consternado y me dice, es que quiero saber por qué tú tienes tanta fe. Y dice, el cambio no le causó, o sea, le causó extrañeza. Y le dijo, mira, es que yo tengo unos pacientes que están acá en el piso de arriba. La señora se llama Gladys, y recién acaban de trasplantar un riñón, por eso está en la nefrología, ¿no? Dice, y en ese trasplante veo que su esposo está ahí todos los días. Dice, y yo hablé con ella, y ella me dijo que era cristiana. Su esposo era alcohólico y la golpeaba, pero desde que el Señor le rescató a ese hombre, el Señor es el mejor esposo. El Señor dejó la bebida y el Señor estaba ahí al pie de la cama con su esposa. Y a Juan, el amigo de Priscila, le causó un impacto durísimo eso. Dice, ¿qué es lo que nos hace cambiar de esa manera a ustedes? Y uno pudiera decir, bueno, ¿por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué me tienen que trasplantar un riñón a mí? La respuesta es para ser testigo de la gloria de Dios en cualquier circunstancia. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo más importante? ¿La salud de la hermana o el mensaje? La salud suya o el mensaje. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante, la gloria de Dios o usted? Le voy a decir por qué es más importante la gloria de Dios. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos va a guiar más allá de dónde? De la muerte. Así que no importa en qué circunstancia usted esté. Usted, si es creyente, está en las manos poderosas de Dios. Y aún estando en cualquier circunstancia, usted es testigo de su gloria. Testigo de su gloria. Yo comencé a tocar el piano en la iglesia donde originalmente somos, a los 11 años más o menos. Y comencé a tocar el piano, ya ve cómo son, bueno, mi madre que ahora no está. Ellos compraron un piano en el 81, ¿no? Un órgano más o menos.
y mi hermana Xochitl y mi mamá fueron a clases y no aprendieron a tocar. Entonces yo veía y yo oré a Dios y le dije: Señor, si tú me enseñas a tocar, bueno, eso no sé si lo había mencionado alguna vez, lo que tú me des será para ti, ¿no? Y así fue como yo comencé a tocar. Y un día mi mamá me dice: ¿vas a tocar en la iglesia? Y yo dije: no. ¿Vas a tocar en la iglesia? Y dije: no. ¿Y qué creen que terminé haciendo, hermano? Tocarme en la iglesia. En esa jornada de tocar en la iglesia, uno de los momentos más, y eso cualquier músico, nuestro hermano y nuestros hermanos que son músicos lo van a entender, una de las cosas que más alegría y gozo te puede producir es la armonía. Cuando tú entras en armonía con otra persona, con otro músico, es una sensación muy gratificante. Lo mismo pasa con el creyente y con Dios. Cuando usted está en armonía con Dios, cuando usted está tocando una nota armónica a Dios, Dios es el que va dirigiendo a la orquesta. ¿Usted qué es lo que siente? Gozo. El propósito de Dios en este momento es su mensaje, convocando un reino. Ese es el propósito de Dios en este momento. Si usted quiere estar en armonía con su Dios, ¿qué es lo que deberá estar haciendo? Dar el mensaje. ¿A quién? Al que se le cruza enfrente, a todos. ¿En qué circunstancia? En cualquiera. ¿En qué lugar? Cualquier lugar. Si usted es doctor, el Señor le ha puesto ahí por una razón: ser testigo de su gloria. Si usted es esposo, usted está ahí por una razón: ser testigo de su gloria. Si usted es maestro, qué gran privilegio. Usted está ahí por un propósito: ser testigo de su gloria. Si usted es alumno en una escuela o trabajador, o si usted es pastor o no lo es pastor, o si es un simple ciudadano, usted está en un taller, usted está en lo que sea, usted es testigo de su gloria, convocando al pueblo, llamando a quien Dios está ¿qué? Llamando. La respuesta de mi sobrina fue muy elocuente, que le contaba a mi esposa. Lo que pasa, le dice Priscila es de Sonora y es un poquito a veces cortante. Lo que pasa, Juan, es que Dios te está llamando, pero tú te estás haciendo menso. Y el punto es ese, hermanos. Dios nos está llamando. Dios nos llama. Dios lo llama a usted y lo llamó con un propósito: ser testigo de su gloria a las naciones. ¿Con quién está? Estaba leyendo un libro de un autor mío que es muy apreciado por mí. Como ya lo he mencionado varias veces, él es hindú y él se convirtió. Interesante su vida, porque él venía de un trasfondo cristiano en la India, en Madrás propiamente, y él se convirtió a los 17 años después de un intento de suicidio. Ahora, según la cultura hindú, el que tú te suicides acarreas mucha vergüenza a la familia. Sin embargo, el Señor utilizó eso, aún eso, para llamarlo a este hombre. Y el comenzar del ministerial del hermano es muy interesante. Bueno, al final dice que él estaba en una reunión en Bélgica, hablando con otros cristianos, exponiendo el evangelio con otros cristianos, y dice que el intérprete, el chofer que iba con él, pues en una noche fueron, y la ciudad donde él estaba en Bélgica pues, estaba muy sola, ¿no? Dice él, pues yo así como que muy social no soy, y el chofer pues muy callado, pues hubo muchos momentos de silencio incómodo. Pero dice, en un momento yo me armé de valor, él hablando, y le pregunté: bueno, ¿cómo es que usted es cristiano, no? Y él le dice: mire, yo fui a una conferencia en Suiza hace unos años. Dice, el lugar estaba muy bonito y era una conferencia misionera, y comenzaron a hablar del evangelio, claramente dice, hablar del evangelio, y el Señor tocó mi corazón. Yo me rendí a Cristo. Dice, él evidentemente por esa época él había vivido todo las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, cómo los nazis habían invadido Bélgica, cómo él vio cómo se llevaban a los judíos, vio cómo pues, todo lo que es la guerra propiamente es carne, ¿no? Pero el Señor le tocó su corazón y él se convirtió. Dice que estando en la conferencia, ya en los últimos días, le llamaron de urgencia. Su esposa, el bebé de 9 meses que ellos habían tenido, acaba de morir. Entonces dice que él se sintió totalmente defraudado.
Dice, ¿cómo yo entrego mi vida a ti y tú me respondes de esta manera, ¿no? Entonces él toma el primer camión y luego el tren hacia su ciudad. Dice que él estaba totalmente aturdido, llorando en el vagón del tren. Y dice que atrás había unos muchachitos, unos jóvenes de universidad que estaban hablando entre ellos, y había un ministro cristiano a un lado también, ¿no? Entonces que los muchachos comenzaron a atacarlo. Oye, pues ¿cómo es que estudió? Y que el ministro se callaba y no decía nada, pero que un día como que le colmaron la paciencia y él comenzó a discutir con ellos, ¿no? Y al final uno de los muchachos que aparentemente estudiaba filosofía le dijo, bueno, ¿cómo si tu Dios es tan bueno permite la muerte de los niños y el dolor en los seres humanos, ¿no? Dice que esas palabras en su corazón le cayeron como una piedra, una pesada losa, dice. Y dice, y me enfurecí con Dios, pero dice que de un momento a otro el Señor transformó mi corazón. Se pone en pie. Y el muchacho le replica, hombre le replica a los muchachos y le dice, pues perdón que me meta en la conversación, pero el amor de Dios está en una cruz. Entonces uno de ellos le dice, pues sí, a ti te es muy fácil decir que el amor de Dios está en una cruz, si tú no has perdido nada. Y él les responde, yo voy aquí con un dolor muy grande en mi casa, porque acabo de perder a mi hijo. Es entonces que yo puedo entender el dolor de Dios al haber dado a su hijo, para que yo pudiera vivir salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el mensaje, hermanos. El mensaje por el cual usted fue salvado. El mensaje por el cual Dios quiere que usted esté comprometido hasta el fin. Nosotros fuimos comprados por un precio y con un propósito. Y ese es el propósito que su vida debe tener: ser testigo de su gloria hasta el fin. Bueno, Señor, te damos tantas gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, y te damos gracias, Señor, por tu salvación. Sabemos, Señor, que no somos merecedores de ti, pero te damos gracias, Señor, porque te has fijado en nosotros y nos has llamado, Señor. Ahora, Señor, te explicamos que podamos ser testigos de tu gloria en todo momento, en cualquier circunstancia, en donde estemos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aquí estamos delante de ti, Señor, no somos nada, pero tú nos das el poder de tu Espíritu para abrir nuestros labios, vivir una vida santidad, Señor, y ser testigos de tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque muchos de nosotros hemos tenido situaciones dolorosas, Señor. Muchos de nosotros hemos tenido apuros en nuestras vidas. Pero sobre todas estas circunstancias, Señor, estás tú. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén.